Hola, soy Aldo. Bienvenidos a Frac. ¿Los robots te quitarán el trabajo en el 2030? Quédate y revisaremos toda la información que tenemos hasta hoy. Con los avances exponenciales en robótica e inteligencia artificial durante los últimos años, que empresas como Tesla con su robot Optimus, Figure AI con su robot Figure O2, múltiples marcas chinas como Unitree y Apptronik, junto con otras 21 empresas más basadas en plataformas como la Isaac y CUDA de Nvidia, robots humanoides capaces de reemplazarnos en diferentes tareas y funciones estarían más cerca de lo que te imaginas. Pero, ¿qué trabajos se perderían? La respuesta podría sorprenderte e inclusive afectarte, por lo que es muy importante estar al tanto de los avances y estar preparados por si esta revolución te afecta. Aunque los datos indican que 100% de los trabajos serán afectados ya sea directa o indirectamente a partir del 2030, así que presta atención al resto del video. Tras esta intro puede que te estés preguntando, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que en 2025 estemos hablando de estos temas y generando estos temores? Para esto es importante dividir el tema en dos partes, el hardware y el software. Cuando hablamos de hardware es importante también subdividirlo entre el hardware inferior, las piernas, y el superior, las manos. El movimiento inferior de los robots se podría considerar que ya está resuelto, con los avances en distintas marcas como Tesla, Boston Dynamics con su robot Atlas, y Unitree con su robot G1. Y con respecto a las manos, los trabajos y avances de Tesla en el diseño de manos con 22 grados de movimiento versus las 25 que tenemos nosotros, muestran que la parte más importante del ser humano estaría muy próxima a ser imitada y con ello los robots podrían realizar las mismas tareas y funciones que logramos hacer con nuestras manos. Tras resolver el hardware con estos dos puntos, necesitamos el software. Pero es importante resaltar que hablar de software no es hablar de algoritmos. Eso no es suficiente. Robots que cumplen funciones basadas en algoritmos repetitivos ya existen hace muchos años, como los robots de ABB, KUKA, Fanuc, Mitsubishi, entre otros, que ya trabajan en miles de líneas de ensamblaje y producción en el mundo. La pieza faltante y determinante es agregar inteligencia artificial a los robots, algo que sin duda no es fácil y es el factor que diferencia a unos robots de otros, y donde actualmente Tesla y Figure vienen liderando los esfuerzos. Pero antes de seguir avanzando, es importante explicar qué es la IA o inteligencia artificial y cómo todo esto encaja. La IA no es un concepto nuevo, pero tampoco es un concepto antiguo. La diferencia es que actualmente nos encontramos en un punto de madurez a nivel de procesamiento de datos, tanto de texto como imágenes y video, y esto hace posible avanzar en las ramas de Big Data, Machine Learning y Deep Learning. La inteligencia artificial es una mezcla de algoritmos, redes neuronales y mucha data y entrenamiento. Esto con el fin de ser capaces de adaptarse a cualquier cambio de variable y aún así dar con un resultado. La inteligencia artificial está basada en entrenamiento, algo no muy distinto a la mente humana, que aprendemos lo que nos enseñan o lo que vemos y lo repetimos. Algunos ejemplos básicos de cómo se entrena la IA y entender esto mucho mejor serían los siguientes. Enseñarle a entender qué es una botella o una bolsa de papitas, mostrándole repetidas veces qué es una botella y qué no es una botella. Lo mismo para las papas. Otro ejemplo es enseñarle a un robot a planchar la ropa, ya sea mostrándole videos de gente planchando o vía teleoperación, múltiples veces y con diversas variaciones de tipo de ropa, polos, pantalones, hasta que el concepto de planchar quede claro. ¿Cuándo pasará esto? Para que esto pase se necesita cumplir con 3 factores, todos ligados entre sí y uno tan importante como el otro.
El primer factor es el más obvio. Es tener un robot capaz de realizar tareas al igual que un humano. Un robot capaz de moverse alrededor de nuestro entorno, poder comunicarse y poder manipular objetos con las manos de la misma forma que podemos nosotros. El segundo factor es el volumen. Necesitas producir decenas de millones al año. Eso implica no solo tener acceso a una enorme cantidad de capital para poder adquirir todo el volumen de materia prima año tras año, sino también necesitas la logística, las fábricas y las líneas de producción suficientes ya construidas para poder manejar ese volumen, algo que una startup no podría tener acceso. El tercer factor sería el precio. Poder producirlos por un precio igual o menor al costo del trabajo del humano que reemplazaría. Solo así tendría sentido. Cuando hablamos de costos, no solo hablamos de sueldo, sino del costo total de un trabajador incluyendo todos los costos ocultos, así como las ventajas y desventajas en su reemplazo, las cuales son muchas y revisaremos a detalle en un futuro video, así que síguenos para que no te pierdas ese análisis. ¿Cómo y dónde pasará esto? ¿Qué trabajos y funciones cubrirán estos robots? Según nuestros análisis, esta revolución se daría en distintas olas, donde se iría reemplazando muy rápidamente y en paralelo muchos trabajos. Analizaremos de qué tratan estas 6 olas a continuación. La primera ola es la prueba de concepto, y empezaría en las fábricas, cubriendo trabajos repetitivos y peligrosos. Por ejemplo, Tesla empezará sus pilotos en sus propias fábricas, y planean para este mismo año 2025 usar entre 5 y 10.000 robots, para el próximo año aumentar a entre 50 y 100.000 de ellos. Otras startups, como Figure AI, empezaría sus pilotos en las plantas de BMW, y Apptronik en una de las fábricas de Mercedes. Dentro de esta primera ola se buscaría no solo cubrir este tipo de pilotos y tareas básicas, sino también se buscaría cubrir la escasez de trabajadores en el sector industrial que, según estudios de distintas compañías como Deloitte, The Manufacturing Institute, el Instituto Korn Ferry, estiman que estarían entre los 8 y los 18 millones para el 2030. Factores como el ritmo de crecimiento industrial, la falta de jóvenes trabajadores y el auge de los trabajos remotos y de software siendo más atractivos. La segunda ola tiene que ver con trabajos sencillos, repetitivos o peligrosos. Data de la Organización Internacional del Trabajo estiman que un 5% de los trabajos en el mundo son considerados repetitivos de una sola tarea. Otros 5% de los trabajos son considerados peligrosos y un 50%, la mitad de los trabajos en el mundo, son considerados sencillos, de alta rotación y que no necesitan experiencia. Es interesante mencionar que dentro de esta categoría, los países con sueldos más altos en el mundo y en general más industrializados serían los primeros en ser impactados, debido al gran ahorro que representaría en comparación a países donde la mano de obra es más económica. Algunos ejemplos de estos trabajos son los siguientes. Operador de línea de ensamblaje. En fábricas, como en la industria automotriz, un trabajador puede repetir una tarea específica, como atornillar una pieza o ensamblar un componente, o algo tan simple como acomodar un producto para que no se caiga por la faja de transporte, cientos de veces por turno, todos los días. Empacador de productos. En almacenes o en líneas de producción, una persona puede dedicar toda su jornada a empaquetar artículos idénticos en cajas o envolturas, con muy poca variación. Clasificador de frutas o vegetales. En la agricultura o en plantas de procesamiento, alguien puede clasificar productos por tamaño, color o calidad, repitiendo el mismo criterio durante horas y durante días. Operador de máquinas en general. En industrias textiles o de metales, una persona puede operar una prensa que corta o estampa materiales, o algo tan simple como presionar un botón para ejecutar una acción o proceso, o iniciar el mismo, haciendo esto cientos de veces al día. Cajero de peaje. En cabinas de peaje, el empleado repite la acción de recibir pagos, emitir recibos y levantar barreras para cada vehículo. En sistemas de peaje aún más modernos, ya se paga con tarjetas sin contacto o con NFC y la barrera se levanta automáticamente, pero aún se mantienen personas físicas en los cajeros para los pagos en efectivo en la mayor parte del mundo.
Cajeros en supermercados o tiendas. Las compras en el supermercado son cada vez más sencillas, ya que solo demanda el escaneo de cada producto y el cobro con tarjeta o NFC. Y esto ya se viene reemplazando con estaciones de autoservicio. Recepcionistas en oficinas o edificios. Las funciones de un recepcionista es, la mayoría de las veces, solo el punto de contacto en un edificio de oficinas o empresas. Solo a cargo de responder consultas o avisar al personal interior de la visita. Seguridad básica, vigilantes. La función de un personal de seguridad básica o vigilante es el 99% como su nombre lo indica, vigilar una entrada o un perímetro. Algo mucho más fácil de reemplazar y con mejores resultados, al tener un robot que no necesita parpadear y puede prestar 100% de la atención a sus funciones, además de tener la capacidad de reconocimiento facial, de ser el caso, y ser capaz de poder ver en la oscuridad. Lavaplatos en un restaurante. Un trabajo muy popular y repetitivo en muchos restaurantes en el mundo es la función de lavado en cocina. Un trabajo muy demandante y repetitivo y sin duda agotador para un humano que fácilmente podría realizar un robot. Camareros y mozos. Otro trabajo muy popular y sencillo en el mundo es el de servicio en los restaurantes, donde el 99% del tiempo la función es tomar un pedido, ingresarlo al sistema para luego proceder a llevar los platos a la mesa que corresponde. Empleados en gasolineras. En muchas gasolineras o estaciones de combustible en el mundo se contratan personas para dar el servicio de llenado de combustible y son básicamente los encargados de colocar la manguera y cobrar al final del servicio. En la segunda parte de este video continuaremos con los trabajos peligrosos y con la tercera y la cuarta ola, donde las cosas se ponen cada vez más interesantes. Así que nos vemos en el siguiente video.